bendiga, mis amados hermanos, este martes de cartas generales, martes 20 de abril, hermanos, 20 de abril del 2021. Y bueno, pues vamos a preparar nuestras Biblias, hermanos, para disfrutar de este hermoso estudio bíblico de las cartas generales. Carta de Santiago, hermanos, estamos en el capítulo 3, acuérdese. Y bueno, pues vamos a orar que el Señor nos guíe. Padre Celestial, te damos gracias por la infinita misericordia que has tenido de nosotros, por todo lo que nos has dado en el transcurso del día, pero también gracias por tu palabra, porque reconocemos que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Padre, bendícenos, mi Dios, si queremos que tu Espíritu Santo nos redarguya, Padre, si hemos de cambiar algo que tenemos que cambiar en nuestra vida. Padre, queremos hacer tu voluntad y que mi vida pues solo sea un instrumento de gracia en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos, y bueno, pues vamos a continuar con nuestro estudio, hermanos. Acuérdense que estamos en la parte estamos terminando ya, hermanos, con este material, que ojalá ya lo tenga. Por ahí andan circulando dos materiales, hermanos, porque el día de hoy vamos a cerrar la parte A. Acuérdense que estamos ya en el uso de la lengua, que es el dominio propio. Tiene que ver con el tema general de este capítulo 3 del dominio propio, y estamos terminando prácticamente el inciso A, el uso de la lengua. Y este número es el número 3, que se llama alabanza y maldición, que es de los versículos del 9 al 12. Posteriormente, hermanos, vamos a dar pie a la parte B de este capítulo, que se titula Dos clases de sabiduría. Y vamos a ver solamente una parte, algunos versículos, hermanos, no lo vamos a ver todo. Y bueno, espero que no nos tardemos tanto, pero bueno, el punto es que aprovechemos, hermanos, y que no vayamos perdiendo el ritmo de todos estos temas. De los versículos del 9 al 12 es más corto, hermanos, y vamos a comenzar. Y bueno, hermanos, alabanza y maldición, hermanos. Mire que después de esta extensa exposición acerca de la naturaleza de la lengua, hermanos, cabe esperar que los miembros de la iglesia objeten. Acuérdense, hermanos, que Santiago le está escribiendo aquí a judíos, ¿verdad? De la dispersión. Pero bueno, ellos opinan, hermanos, que aquellos a quienes la gracia de Dios ha tocado pueden controlar sus lenguas. Entonces, pero aquí nace una pregunta. ¿Actúan los cristianos que alaban el nombre de Dios de un modo que los distinga de las personas que rehúsan alabar su nombre? Entonces, ¿hablan los cristianos con la lengua de los ángeles? Rara vez. Santiago refleja, hermanos, la inconsistencia del cristiano al alabar el nombre de Dios y maldecir a su prójimo. Él escribe lo siguiente, versículos del 9 al 10. Con aquella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Y bueno, hermanos, pues vamos a considerar algunos temas que emanan de estos versículos. De hecho, conforme vayamos avanzando, hermanos, vamos a tener este mismo formato. Algunos pequeños temas que se derivan de estos versículos. Y comenzamos con el inciso A, contradicción. El profeta Isaías le enseña al creyente a alabar a Dios, el Padre, cuando dice en el versículo 16 de Isaías 63, pero tú eres nuestro Padre, si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor perpetuo, es tu nombre. Sería meternos, hermanos, en el contexto, ¿verdad?, de este pasaje para entenderlo a profundidad. Pero mire, hubiésemos, hermanos, esperado que el creyente que alaba a Dios en la oración, en la confesión y en la canción fuese consistente. Pero tal no es el caso. Con esa misma lengua, el creyente maldice a su prójimo, y como los tiene usted ahí en su material, que están hechos a la semejanza de Dios. Santiago, hermano, recuerda a sus lectores el relato de la creación. Dios creó al hombre a su imagen propia imagen y semejanza. Versículo 26 de Génesis 1. Acuérdese de este relato. Mire que Santiago utiliza esta imagen. A diferencia del resto de la creación, el hombre tiene una relación especial para con Dios. Por consiguiente, hermanos, si maldecimos a los hombres indirectamente, maldecimos a Dios. Además, si maldecimos a los hombres, actuamos en contra del mandamiento explícito
de Jesús, según Lucas 6:28, y también Pablo por ahí menciona Romanos 12:14, bendecid a los que os maldicen. De una misma boca, dice Santiago, proceden bendición y maldición. Este dicho puede haberse originado en la tradición judía, entre un pueblo predispuesto a pronunciar maldiciones contra su prójimo. Y era por consiguiente significativo para los lectores de la epístola de Santiago. Sin embargo, todo lector de esta epístola debe reconocer la contradicción que se manifiesta la alabanza y la maldición sale de la misma boca. Hermanos míos, dice Santiago, esto no debe ser así. Entonces, vayamos a los siguientes versículos 12, 11 y 12. Dice la palabra de nuestro Dios: ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Y bueno, con esto nos entramos al siguiente tema que emana de estos versículos: consideración. En su carta, Santiago, hermanos, muestra interés en la creación de Dios por medio de ejemplos tomados de la naturaleza. Él trata de ilustrar sus enseñanzas. Primeramente, hermanos, centra la atención en un manantial. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Santiago, es imposible esperar agua potable y agua no potable de la misma fuente. En segundo lugar, ojo, Santiago, hermanos, se dirige a sus lectores con dos ejemplos que les son conocidos. Por lo general, cada judío, fíjese bien, hermanos, tenía su propia higuera y su propia viña. Acuérdense, hermanos, lo que leemos ahí en el primer libro de los Reyes, que por cierto ya lo hemos leído en esto del reto príncipe, Primero Reyes capítulo 4, verso 25, que dice: y Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta Beerseba, todos los días de Salomón. Los olivos eran cosa común. ¿Acaso puede la higuera producir aceitunas o la vid higos? Los lectores saben que cada especie de árbol frutal produce su propio fruto. Las higueras producen higos, los olivos aceitunas y las viñas uvas. Este ejemplo nos hace recordar la pregunta que hizo Jesús en el Sermón del Monte: ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Mateo 7:16. Hacer la pregunta ya es contestarla. Y bueno, concluimos con este tema, con el tema que está manejando aquí Santiago acerca de la alabanza y la maldición. Inciso C, conclusión. Santiago responde repitiendo algunas de las palabras de su primera pregunta. Así también, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Entonces, si la naturaleza es incapaz de ir en contra de sus funciones creadas, ¿no debe la lengua del hombre alabar el nombre de aquel que es creador y redentor del hombre? Hermanos, esta pequeña reflexión, porque prácticamente ya terminamos el inciso A del tema de la lengua, hermanos. El Señor Jesucristo lo dijo muy claramente, hermanos, que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿De qué estamos llenos, hermanos? Si realmente somos cristianos, tenemos que llenarnos más de su palabra, porque el viejo hombre, como diría el apóstol Pablo, allá en Efesios capítulo 4, está viciado del pecado, hermanos. Está acostumbrado a hablar de cierta manera, a decir las cosas de cierta manera. Mire que en lo personal, hermanos, nosotros no podemos estarnos justificando todo el tiempo. Que porque soy del norte, que porque me acostumbré, que porque nací en cierto barrio, es que así me hablaban mis padres, es que... No, hermanos, mire que yo tuve que entenderlo, hermanos, porque nuestras palabras no se las lleva el viento. Como lo dijimos a un principio, las palabras, hermanos, son muy poderosas. Sean buenas o sean malas. Dejan marcas muy profundas. Como cristianos tenemos un gran compromiso
con el tema de la lengua, hermanos. Tenemos un gran privilegio de anunciar buenas nuevas, buenos mensajes, que nuestra palabra, ¿verdad?, sea sazonada con sal, con gracia, hermanos, porque podemos disentir, pero también podemos hacerlo con gracia. Lo común es ofender, lo común es agredir con las palabras, hermanos, pero no hay otra manera de contraatacar esas obras de la carne más que llenándonos de la palabra, hermanos, porque de otra manera, por más que tengamos ganas, por más que tengamos buenas intenciones, nos gana la lengua, hermanos, porque está viciada por el pecado. Por lo tanto, tenemos que llenarnos de la palabra. Llenarnos, hermanos. Yo recuerdo esa dinámica que nos pusieron hace mucho tiempo del vaso con aceite que es llenado con agua, ¿verdad? Y ese aceite está ahí espeso, llenando todo el vaso, ¿verdad? Pero de repente el agua comienza a caer y usted conoce ese experimento. En la medida en la que el vaso comienza también a llenarse de agua, el aceite sale. Y esa es una forma muy didáctica, muy clara, hermanos, de lo que sucede cuando usted y yo nos llenamos de la palabra. Tiene que notarse, es más, la gente empieza a ver en nosotros que nosotros hablamos conforme a la palabra. Entonces, si usted no tiene la palabra, si usted no lee la palabra, pues las palabras van a ser las mismas de cuando usted ni cristiano era, o las mismas que el mundo usa y que inclusive el mundo se jacta de decirlas. Pero las palabras, hermanos, deben de ser palabras de vida, palabras de Dios, hermanos, palabras que vivifiquen. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. Entonces, hermanos, llenémonos. No puede ser posible que seamos cristianos y que de una misma fuente salgan palabras de bendición, palabras de la palabra de Dios, y por otro lado salgan maldiciones y salgan agresiones. Hermanos, es que eso era común. Y es que eso es común entre cristianos, pero no puede ser así, dice Santiago. No debe ser así. Entonces tenemos que poner manos a la obra. Por eso, hermanos, yo le invito, llénese de la palabra de nuestro Dios. Y vamos a continuar, hermanos, con el siguiente material. Usted tiene por ahí 2 fechas, 20 de abril y 27 de abril. Si Dios nos da vida, hermanos, si Dios nos permite, vamos a continuar la siguiente semana con este material, ¿verdad? Y probablemente lo terminamos y comenzamos también el otro, ¿verdad? Pero bueno, vamos a meternos al inciso B, hermanos, de este capítulo 3. ¿Verdad? Con el tema del dominio propio, y hablamos de la lengua. Ahora vamos a hablar de 2 clases de sabiduría. Esta porción es prácticamente todo, hermanos. Ahí terminamos el capítulo 3 al versículo del 13 al 18. Y la primera parte, hermanos, se llama sabiduría terrenal. Y ojo, hermanos, es un tema tremendo el que vamos a abordar, de los versículos del 13 al 16. Y bueno, hermanos, el cristiano vive en el aislamiento, no vive en el aislamiento, sino en comunión con la comunidad en la cual Dios lo ha colocado. Entonces, todo lo que tenga que ver con nuestra vida espiritual, todo lo que tenga que ver con nuestro cristianismo, es en comunidad, no es en solitario. Que si usted piensa algo diferente, no es correcto, hermanos. Es en comunidad. Usted no crece solo, usted crece en comunidad. La comunidad es primordialmente la iglesia de Jesucristo. Fiel a su llamado, la iglesia está en medio del mundo para hacer que la luz del evangelio brille. Para funcionar adecuadamente, hermanos, en sus lectores respectivos, hablando de Santiago, tanto el cristiano como la iglesia necesitan sabiduría y entendimiento. Y bueno, y estos principios, hermanos, son vigentes para nosotros de la iglesia contemporánea, la iglesia cristiana contemporánea. Entonces, en la parte introductoria de su epístola, hermano, Santiago le dice al creyente cómo obtener sabiduría. Recuerda, pídala a Dios, dice capítulo 1, versículo 5. Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Nadie puede vivir, óigalo bien, sin sabiduría, hermanos. Nadie puede vivir sin sabiduría, ya que a nadie le gusta que lo llamen tonto, bruto, o como usted le quiera llamar. Son palabras fuertes, pero son palabras, hermanos, que básicamente son contradictorias a lo que la Biblia habla. De hecho, Proverbios habla mucho de no ser necios, no ser simples. Hermanos, a nadie nos gustaría que nos dijeran simples. Por lo tanto, la sabiduría es atesorada por los que la tienen y buscada por los que carecen de ella.
Mire qué hermosa frase. Por lo tanto, la sabiduría es atesorada, ojo, por los que la tienen y buscada por los que carecen de ella. Es aquí entonces donde Santiago hace una pregunta bien directa. Versículo 13 dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Hermanos, de entrada le digo una cosa: la edad no garantiza la sabiduría. La edad no garantiza la sabiduría, porque hay una tendencia en el mundo, hermanos, de que los viejos son los sabios. Ojalá y así fuera, hermanos, pero hay viejos que no lo son. Ahora, hay jóvenes que sí lo son, hermanos. Hay jóvenes sabios llenos de la palabra, llenos de la sabiduría divina. Entonces, hay que entender de qué se trata esto, hermanos. Mire que Santiago se dirige a los miembros de la iglesia. Ojo, miembros de la iglesia. Esto no tiene nada que ver con el mundo, hermanos. Tiene que ver con la comunión. Por eso, desde un principio le dije en esta parte del punto 3, ¿verdad? Del inciso B, acerca de las dos clases de sabiduría, que el cristiano no puede crecer fuera de la comunión, hermanos. Mire que Santiago se dirige a los miembros de la iglesia. Da por sentado, hermanos, ojo, que ellos oran a Dios pidiendo sabiduría, que poseen esta virtud y que el mundo los mira esperando de ellos dirección. ¿Se acuerda, hermanos, que yo le he comentado en otros videos, en otras grabaciones que hemos hecho, que la gente espera muchas cosas de nosotros? La gente, por el hecho de saber que nosotros somos cristianos, que somos diferentes, espera mucho de nosotros. No nos lo dice, pero está a la expectativa. Está así, hermanos, nada más observando qué hacemos. Y si lo hacemos bien, ellos nos siguen, hermanos. Mire, pero como Santiago sabe que estas cosas no siempre son ciertas de los cristianos, quiere que sus lectores se examinen a sí mismos. ¿Por qué, hermanos? Porque es importante vivir con sabiduría. Inciso A, hermanos, examen. Acuérdense que son temas que van saliendo de estos pasajes. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros?, pregunta Santiago. Una persona sabia, hermanos, y entendida, ojo, demuestra por lo que dice y por lo que hace que posee sabiduría. Lo que dice, las palabras que salen de su boca, como cuando usted habla con alguien, ¿verdad? No sé si usted se ha dado cuenta, cuando usted trae un problema muy fuerte y usted espera el mejor consejo de alguien, y lo primero que suelta la otra persona inmediatamente le dice a usted si es sabiduría o es, perdón, hermanos, o es basura. Pero pasa, hermanos, de repente usted trae una carga y usted lo suelta esperando un consejo sabio, y de repente te suelta cada cosa, por Dios, ¿verdad? Y bueno, una persona sabia y entendida demuestra por lo que dice. Ojo, número 1, ya puse algún ejemplo. Y por lo que hace, hermanos, porque es difícil cuando una persona toma decisiones equivocadas, hermanos, que se le considere sabia. Es difícil. Le voy a decir por qué, hermanos. ¿Con qué autoridad? ¿Con qué autoridad? Por eso cuando se habla del pastorado, al pastor, ¿verdad? Según Pablo en Timoteo, se le exigen muchas cosas, se le recomiendan muchas cosas. ¿Cuál es el perfil, verdad? Bueno, vienen un montón de cosas que tienen que ver con la conducta, pero son más que la simple conducta, con las elecciones. Esposa de una sola mujer, no dado al vino, no de ganancias codiciosas, etcétera, etcétera. Un montón de cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestras decisiones demuestran la sabiduría que tenemos, ¿verdad? Por eso, cuando te vayas a casar, piensa muy bien lo que vas a decidir, porque es una de las decisiones más importantes de tu vida, que yo creo que después de recibir a Cristo es la más importante. Entonces, eso habla mucho de tu sabiduría, ¿verdad? O sea, en un arranque tomas una decisión y resulta que pues te va a perseguir el resto de tu vida esa decisión, ¿verdad? Entonces, por eso desde ahorita los jóvenes, hermanos, deben de orar a Dios pidiéndole sabiduría. Olvídese de andar pidiendo cosas materiales, hermanos, eso es lo de menos. Acuérdese del ejemplo de Salomón. Lo acabamos de leer, hermanos. Mire que Salomón, hermanos, oiga, Salomón se le aparece Dios y le dice, pídeme lo que quieras. Entonces él inmediatamente le dice al Señor, necesito un corazón entendido para gobernar esta nación. Entonces,
Dios le dice, bueno, por cuanto no has pedido lo otro, también te lo voy a dar. Y le dio un montón de riquezas. ¿Por qué? Porque con sabiduría las riquezas son mejor administradas. Pero de repente estamos pidiendo todo al revés, ¿verdad? Porque pensamos que primero es tener cosas, tener un buen trabajo. Pero no, hay que tener sabiduría porque hay que saber elegir. Y bueno, la historia de Salomón es otra historia. El punto es que usted y yo necesitamos sabiduría diariamente. ¿Qué es lo que pides a Dios cuando estás en crisis o que vas a enfrentar un nuevo desafío personal, familiar, qué sé yo, ¿verdad? Profesional, ¿verdad? Pídele a Dios sabiduría, mi hermano. Y bueno, no está muy claro si Santiago está tratando aquí de clarificar a los maestros, calificar, perdón, a los maestros de su tiempo como sabios. Si tal fuera el caso, hermanos, vemos una relación directa entre el principio de este capítulo. ¿Se acuerdan? El versículo 1 de este capítulo 3, cuando dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros. ¿Se acuerdan que hablamos de ese tema? Y la pregunta retórica que aquí se hace en el verso 13, que acabamos de leer, ¿verdad? Entonces, Santiago califica el término sabio con la palabra entendido. ¿Sí? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Esto significa que una persona sabia también tiene experiencia. Ok. Se complementa, hermanos, con la experiencia. Conocimiento y habilidad. Se complementa con el conocimiento y la habilidad. Entonces la sabiduría consiste en tener perspicacia, hermanos. Eso que entendemos como perspicacia y pericia para llegar a conclusiones correctas. Ahora, por eso le digo, no, la edad no necesariamente garantiza sabiduría, porque hay gente que ha vivido un montón de cosas, pero no es sabia, hermanos. Ahora imagínense esa gente con mucha experiencia en la vida, ahora con la sabiduría de Dios, porque no estamos hablando de otra cosa más que de la sabiduría. La sabiduría consiste en tener perspicacia y pericia para llegar a conclusiones correctas. Un viejo proverbio lo resume de la siguiente manera: prevenir es mejor que curar, pero ser perspicaz es mejor todavía. Incontables ejemplos demuestran que la gente de muchos conocimientos no es necesariamente sabia. Pero cuando una persona con conocimiento tiene perspicacia, sin duda es sabia. Mire que cuando estudiamos en su momento Proverbios, yo hablaba de eso precisamente, hermanos, que es sabérselas de todas. Si queremos entender la sabiduría que Dios nos da, hermanos, es esa perspicacia de la que estamos hablando, es sabérsela de todas. Se oye muy, no sé cómo expresarlo, ¿verdad? Pero esa es una definición, hermanos, quizá más entendible. Entonces, cuando si hay una persona sabia y entendida entre vosotros, dice Santiago, que lo demuestre con su vida. Que lo demuestre con su vida. Muy bien, ya hablamos del examen. Qué duro es qué duro fue, ¿no? Pero bueno, inciso B, demostración. Santiago alienta al sabio a mostrar por medio de su conducta que ha recibido el don de la sabiduría. Dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Santiago, hermanos, parece indicar que entre los cristianos los hombres sabios y entendidos son la minoría, ya que no todo aquel que pertenece a la comunidad cristiana adquiere sabiduría. Porque sí, hermanos, no, incluso ni siquiera porque eres cristiano significa que seas sabio. Eres un cristiano, pero necesitamos tener sabiduría de Dios. O sea, la única manera en la que un ser humano puede adquirir la sabiduría de Dios, en primer lugar, es siendo cristiano. Pero hay muchos cristianos que no la piden. Ya siendo cristiano, entendiendo estos principios, ¿de qué se tratan sus oraciones? En pedir sabiduría. Entonces, este tipo de estudios, este tipo de reflexiones, hermanos, nos hacen incluso mejorar en nuestras oraciones, nos hacen más prácticos en nuestras oraciones. No es que oremos menos, no, es que oramos con mayor intensidad sobre algo específico, sobre todo cuando debe haber toma de decisiones, sabiduría, cuando hay que criar a los hijos, cuando hay que estar con la esposa, con la iglesia, qué sé yo, el trabajo, relaciones, sabiduría, hermanos, así es. Entonces, pero exhorta a quienes la tienen a demostrar por palabra y por obra que efectivamente son sabios.
Usted es sabio, usted se considera una persona sabia. Bueno, pues demuéstrelo con su vida. Santiago utiliza el verbo demostrar en el sentido de probar. Que el hombre realmente aporte verdaderas pruebas de que posee sabiduría y entendimiento. Que lo confirme por medio de su conducta diaria, porque no es suficiente, ojo, la edad. No es suficiente tener un montón de información. Lo que permite que lo que tenemos acá adentro se vea y se aproveche con la vida, porque algo que no se comparte, que no es evidente, no bendice a nadie, nada más es cosa tuya. Pero cuando ya lo demostramos, entonces no solamente eres una caja de conocimiento, sino eres una persona sabia. ¿A qué se refiere Santiago cuando usa la expresión buena conducta? Bueno, se refiere a un modo de conducirse noble y digno de alabanza, que la gente diga, esta persona es mi ejemplo a seguir. Es cierto, hermano, Santiago enfatiza obras hechas en la humildad que provienen de la sabiduría, pero el hombre sabio afirma su noble conducta por medio de sus palabras y obras. Por eso se tuvo que hablar primero de la lengua y ahorita ya estamos hablando de la conducta, pero eso ya prácticamente se convierte en lo que debemos entender por sabiduría, ser sabio. Inciso C, afirmación. Los hechos hablan más fuerte que las palabras. Bueno, esta verdad proverbial subraya la necesidad de observar las obras de una persona para ver si sus obras van de acuerdo con sus palabras. Y bueno, por eso Santiago, como ya lo mencionamos, se refirió a los maestros, sobre todo a los que nos dedicamos a la enseñanza, nos dedicamos a la predicación. Podemos hablar bien bonito, podemos decir cosas correctas, pero lo correcto es cómo vivimos. Entonces, ¿cuáles son estas obras? Son las que se hacen con un espíritu humilde y amable, controlado por un espíritu de sabiduría celestial. El énfasis en este versículo recae en aquella característica de sabiduría llamada humildad. Esta cualidad puede también describirse como mansedumbre o amabilidad. La amabilidad se manifiesta en la persona que ha recibido sabiduría y que lo demuestra en todos sus hechos. Muchos subestiman el tema de la amabilidad, pero en la amabilidad se denota a leguas la sabiduría. Hay gente que explota a la primera, no se sabe conducir, le dicen una cosa y de repente explota, ¿no? A la hora de pedir algo lo pide con agresividad. Hay que ser amables, pero eso lo alcanza el sabio, la amabilidad. La gente lo puede entender como diplomacia, pero no, es amabilidad, que ya prácticamente esto es del Espíritu Santo. Aquí hablamos de una actitud, cuando decimos espíritu de amabilidad, es una actitud de amabilidad, ¿no? Pero que es prácticamente emana de la presencia de Dios en nuestra vida. Y dice el versículo 14, hermanos, pero si tenéis celos amargos, fíjese bien, hermanos, aquí vamos al contraste de todo esto que estamos hablando. Dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Lo opuesto a un espíritu amable, hermanos, controlado por la sabiduría, es un corazón lleno de amargura, envidia y ambición egoísta. El contraste entre estos versículos y el anterior tiene un paralelo directo en la epístola de Pablo a los Gálatas, donde menciona, hermanos, entre los frutos del Espíritu, la mansedumbre y el dominio propio. ¿Se acuerda? Capítulo 5, verso 23 de Gálatas. Entre las manifestaciones de una naturaleza pecadora están la ambición egoísta y la envidia. Ahí lo tenemos en los versículos del 20 al 21 de Gálatas, ¿verdad? Entonces, como pastor experimentado que es, hermano Santiago, bueno, Santiago sabe que entre los miembros de su iglesia hay algunas personas cuyo espíritu se caracteriza por la amarga envidia y por el egoísmo. Hay gente amargada, hermanos. En la iglesia, pastor, sí, en las iglesias hay gente amargada, gente que tiene envidia y es egoísta. ¿Quién lo dice? Santiago, hermano, está hablando por eso le digo desde un principio, le está hablando a la iglesia.
No le está hablando a otras personas, no le está hablando al vecino, le está hablando a la iglesia. Entonces, él utiliza la forma plural vosotros y por medio de una oración condicional indica que la evidencia se ajusta a la verdad. En otras palabras, se da cuenta de la condición espiritual de sus lectores. Si continúan abrigando envidia y egoísmo, serán consumidos. No tiene buen fin esas actitudes, hermanos. Por eso hay que examinarnos, hay que checar qué está pasando aquí adentro, ¿no? Entonces Santiago describe la envidia con el adjetivo amarga. Amarga envidia. No explica cuál es la causa de esta amarga envidia, que pueden ser muchas cosas, hermanos. Miren que el escritor de la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, versículo 15, habla de la amargura y la caracteriza como una raíz. Usted sabe que la raíz, entre más humedad, más crece. Y es que cuando hablamos de la amargura, pues se nos viene a la mente personajes tales como Saúl, ¿se acuerda? Saúl, hermanos, inmediatamente en el momento en el que David venció a Goliat y que pues lo llevan victorioso, ¿verdad?, al palacio y todos cantaban, pero hubo un canto, hermanos, que detonó o que básicamente sacó lo que traía en su corazón, porque mire que dicen que el poder no echa a perder a nadie, el poder saca lo que eres, y lo que pasó con Saúl fue exactamente eso. Un hombre despistado desde un principio, hermanos. La historia de Saúl es un desastre. Entonces llega en escena David y empiezan a cantar. Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000, y ahí empezó todo, hermanos. Una carrera de persecución, en varias ocasiones quiso matar a David con una lanza. Se tomaba el tiempo de andarlo buscando, andarlo correteando. Y luego de repente le pasaba como a algunos, ¿verdad? Sentía remordimiento porque David le gritaba desde lejos, Padre mío, y todavía le decía Padre mío, ¿verdad? ¿Qué te he hecho? Mira que yo soy tu siervo. Y de repente Saúl decía, oh, sí, tienes verdad, no, perdóname. Y ya había como unos pequeños minutos de tregua, ¿no? Y de repente otra vez ahí va sobre David. Porque este hombre estaba terriblemente profundo, sumido en una profunda amargura que lo consumió. Y usted sabe cómo terminó, ¿verdad? Esta historia, una historia totalmente tremenda, ¿verdad? Después nos damos cuenta de que, Saúl se echa en la espada y otra persona termina rematándolo, ¿no? Pero pues prácticamente Saúl se suicida, ¿verdad? Pues al ver que el escudero no lo quiere ayudar a matarse, él se echa sobre la espada, pero más adelante otro dice, ¿verdad? No, yo fui quien lo maté, ¿verdad? Y todo eso, y bueno, terminó terriblemente la historia de Saúl. ¿Por qué? Por la amargura, por la envidia. Y eso es muy triste, hermanos. Eso es muy triste en todos los niveles de la vida, y más cuando somos cristianos. Si usted está batallando con eso, haga algo pronto, porque no llega a buen término ese asunto. Santo describe ya dijimos, ¿verdad? Santiago describe la envidia con el adjetivo amarga. No explica cuál es la causa de esta amarga envidia. Sin embargo, su descripción apunta a alguna transgresión al 10º mandamiento: no codiciarás. Y es que, hermanos, dicen que para violar cualquier mandamiento, primero el que violas es el último, que tiene que ver con no codiciarás. Entonces, pecas 2 veces. Pecas por codiciar y por querer lo que, por anhelar, por obsesionarte por eso que quieres, que seguramente es de alguien más. Se viene otro pecado, y así, tal cual, ¿verdad? Uno tras otro. Si nada más acuérdese lo que pasó con David, ¿no? Codiciando a la mujer de su prójimo, y de ahí trajo muerte, y de ahí trajo destrucción a su familia, una cosa terrible. Entonces, abrigar amarga envidia es pecado. Es pecado, y estar lleno de ambición egoísta va en contra de la enseñanza de la ley real que el mismo Santiago menciona en capítulo 2, versículo 8, de la cual ya hablamos, cuando dice amarás a tu prójimo como a ti mismo. No os jactéis, dice Santiago, ni mintáis contra la verdad. Las personas que están consumidas por la envidia y el egoísmo habitualmente hablan de esto a cualquiera que les preste atención. Deben darse cuenta, sin embargo, de que todo lo que dicen es contradicho por la verdad. Cada vez que se abren sus bocas para ventilar sus sentimientos, se engañan a sí mismas. Cuando Pablo advierte a los efesios
en contra del contristar al Espíritu Santo, les dice que deben quitarse de vosotros toda amargura, Efesios 4:31. El corazón, hermanos, que alberga amarga envidia y ambición egoísta, carece de sabiduría celestial. Y bueno, hermanos, vamos a dejarle hasta aquí. Está muy interesante todo este estudio acerca de la sabiduría. Ya hablamos de la lengua, ya terminamos esa sección. Y ahora estamos hablando de la sabiduría, de esa vida práctica, la vida cristiana tal cual, hermanos. Lo que decimos, lo que cantamos, sí, pero también lo que hacemos, cómo vivimos, las elecciones que hacemos. Estos temas sobre la amargura, la envidia, la codicia, la ambición, cosas, hermanos, que nunca llegan a buen término. Muy bien, entonces vamos a orar, hermanos, y que ojalá esto que hemos avanzado en el estudio de Santiago haya sido de gran bendición, y pues vamos a ponernos en las manos de Dios. Gracias, Padre, por tu palabra, porque nos examina, Padre, para que veamos, no sea que alguno de tu iglesia, pues como dice Hebreos capítulo 12 versículo 15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando una raíz de amargura os estorbe y por ella mucha gente sea contaminada. No queremos que eso suceda en nuestra vida, Padre. No queremos ser gente amargada, gente llena de amargura. Queremos ser gente santa, gente llena de sabiduría de lo alto. Gracias, Padre, porque con estos ejemplos, con estos contrastes, nos queda claro, mi Dios, que tenemos que poner mucha atención a nuestros pensamientos, a nuestras palabras, a nuestros sentimientos, a nuestro corazón, a nuestras actitudes, a nuestras decisiones, porque en todo nosotros te glorificamos, Padre. Ayúdanos, Padre bendito, a ser santos, a ser fieles, y a ser una iglesia santa, pero también sabia, para honra y gloria tuya. En el nombre de Jesús, Padre. Amén. Amén, hermanos. Dios me les bendiga. El día de mañana lo espero, si Dios nos lo permite, a las 7 de la noche en el estudio de lo que creemos. Hermanos, estamos con el tema de una iglesia verdadera. Estamos hablando, ¿verdad?, de esta hermosa doctrina de una iglesia verdadera. Y bueno, si a usted le interesa, si usted quiere saber, ¿verdad?, cosas profundas doctrinalmente hablando respecto al tema de la iglesia, lo espero, hermanos. Mándeme un mensaje, yo le mando la liga y nos conectamos en vivo el día de mañana, si Dios nos lo permite. El día jueves predicamos un mensaje evangelístico para que lo comparta con sus seres queridos y también para que lo estudie, haga sus apuntes y también usted también aprenda a compartir el evangelio. El día viernes lo espero en vivo a las 6 de la tarde por Facebook, a nuestro culto de oración en vivo, y transmisión a las 8 de la noche por YouTube. Hermanos, bueno, no deje de diezmar, no deje de ofrendar, no deje de congregarse a sus grupos de oración, no deje de congregarse también a sus departamentos. Y bueno, hermanos, pues cuídese mucho, descanse. Esto ha sido todo, hermanos. Un abrazo. Bye.